estabas en lo más bajo. ¿Ya? Dígame. En otra parasha leímos, no sé si en la anterior o la de 2 sábados atrás, sobre que no le había dado la oportunidad de colocar en la mente de ellos la Torah, la ley. Claro. ¿Sí recuerdas? Que hay Sí, un versículo exacto que dice, sí. porque hasta ahora no habéis Claro. entendido. Claro, así es, así es. Entonces uno se pregunta, pero si Hashem estaba dando la ley durante todos los 40 años y apenas van a entrar ahora. Pero fíjate tú, siempre hablamos de un remanente, porque esa palabra no es absoluta. Cuando dice así, pues le está hablando en términos A generales. todo el mundo, pero ahí reconocen otra parasha que no habían entendido y que no les había despertado. No, pero no todo el pueblo. No todo el pueblo. El pueblo desobediente está hablando, porque el remanente siempre ha estado. Por eso es que el profeta Isaías dice, si Hashem no nos hubiese guardado un remanente, seríamos como Sodoma y Gomorra. Amén. O sea que de esa palabra, de esa anterior parasha, corresponde al pueblo que estaba sordo. Claro, exacto, el resto, al no elegido. Al no elegido. Al no elegido. Por eso dice, a Jacob amé y a Esaú no lo amé. ¿Verdad? Entonces el remanente de Israel es lo que Dios siempre le ha llamado Israel. No, como yo lo decía hace rato, ¿no? Israel es el remanente. Cuando veamos el pueblo, bueno, ese no es Israel, ¿no? Porque finalmente no van a ser, no van a entrar, van a quedar tendidos. Entonces, El de la nación geográfica. claro, exactamente, ¿no? Y el histórico, ¿verdad? Que el pueblo se apostató y bueno, finalmente, en última instancia, esos no eran Israel. Porque un Israel en la mente de Dios no peca y el pecado no lo domina. No peca en el sentido de que no practica el pecado. ¿Ya? Un Israel no practica el pecado. ¿Te das cuenta? Entonces, más bien estaba un remanente en medio de los demás. Todos más bien se beneficiaban de ese remanente. Porque así como intervino Lot por Sodoma, ¿verdad? Señor, si hay 20, pues no la destruya. Y bueno, si hay 20, no lo destruya. Pero resulta que no había ni 5. Vamos a sacar a Lot y destruimos todo eso un momentito. Ya. Más fácil, ¿cierto? Entonces Israel es el remanente. Hay que pensar en Israel como el pueblo del remanente que estaba ahí. Isaías dice, She'al Yashub, el remanente volverá. ¿Ya? Entonces en cada generación, en cada versión de Israel, en cada generación, Dios fue dejando un remanente. Hay que pensar que Israel siempre tiene un remanente. Claro, siempre. Mire que Josué y Caleb entraron en la tierra y ellos vienen de la generación del desierto, vienen de Egipto. No perecieron, o sea que si hay al menos uno. Y ese uno es suficiente para demostrar que hay un Israel. ¿Ya? ¿Cómo podemos entender de que Dios amó a Jacob y no a Esaú? Si nosotros lo vemos históricamente, Esaú viene siendo un primogénito. Claro. También entiendo que, bueno, de la promesa y Sara era la esposa, la mujer de Abraham. Pero ¿cómo podemos nosotros engranar todo eso dentro de la misericordia de Dios? Bueno, dentro de la misericordia. Fíjense ustedes. Primero de todo, los dos niños son engendrados de manera sobrenatural, ¿cierto? Dios activó allí lo que había que activar y ellos son engendrados. Y antes de que nacieran les dijo, porque ese es otro tema allí que hay que explicar, ¿no? Siempre se ha traducido el mayor servirá al menor. En realidad se puede leer al revés. El que es mayor servirá como menor. Bendecirá al menor. Servirá como menor. Rab Ya'abot Zahir. Repite. Rab Ya'abot Zahir. Lo han traducido, el mayor servirá al menor. Entonces siempre hemos pensado que Esaú iba a servir a Jacob. Y resulta que es al revés. Jacob, el mayor, iba a servir como menor. O sea, pero no tanto Jacob, sino Mashiach, quien vendría después de él. Porque hay que tener algo claro, que lo he dicho también a mis estudiantes. Las profecías que se le dieron a Jacob no eran para él, eran para Mashiach.
Inclusive el nombre de Israel, a pesar de que se le dijo a él allí, después se le siguió llamando Jacob. Y miren que dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, no dice Dios de Israel. ¿Te das cuenta? Se le distingue como patriarca. Claro, pero Israel iba a ser otro, ya, era otro, así como este Yehoshua venía otro, una versión postrera. Entonces, en este caso, Jacob es elegido simbólicamente allí porque iba a servir como menor. O sea, la elección de Hashem por Jacob era que lo iba a poner a servir en pro de la salvación. Salvación que rechaza Esaú. Dice, ¿de qué me sirve la primogenitura? Yo me quiero ver mi plata aquí y ahora. ¿Primogenitura para qué si me voy a morir? ¿Ya? Fíjense ustedes. Esa es la decisión humana. Si tú pones a un humano a elegir naturalmente entre Dios y el mal, elige el mal. ¿Ya? Simple. Entonces Jacob es elegido ahí simbólicamente para servir como el menor. ¿Qué implica servir como el menor? En forma de siervo. Pero vino Mashiach. Entonces, ¿por qué la expresión amó a Jacob? Por eso, amó a Jacob significa que iba a poner en él la promesa, que iba a poner en él el modelo del servicio del remanente Israel. Y en el otro, no. Pero eso dice, y a Esaú no. Claro, Amó a Jacob, claro. y a Esaú no. Y Esaú no, exactamente. El otro quedaría como demostración de lo que es la humanidad. Por eso habíamos hablado que Esaú se llamó luego Edom, y Edom se podía leer Adán, la humanidad. ¿Ya? Y por eso habíamos visto en Hechos los apóstoles, y irán y buscarán el resto de Edom, al remanente que está en Edom. O sea, en la humanidad, ¿ya? Lo que se había quedado con Edom. Eso es un tema que ya explicamos. Ya lo habíamos visto. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Esaú está representando allí la humanidad sin Dios. Así de sencillo. Que es el punto de partida original. O sea, que Jacob es más bien la excepción. ¿Me explico Es eso? la excepción. Jacob es la Y excepción. sin embargo, es el modelo de Mashiach. Claro, es un modelo de Mashiach. Lo que no se ve, o pienso yo que hay que estudiar más con detalle, es que las promesas no eran para Jacob. Claro, no eran para él. Mira, serás, como dice, ejercerás dominio, vas a ser abundante, prosperarás, y resulta que nada de eso se cumplió en él. Nunca. ¿No? Lean todas los invito, hagan el ejercicio, saquen todas las No, promesas, y en Génesis desde el 25 en adelante al 32, lean todas las promesas que se le hicieron a Jacob, y ninguna de ellas se llegó a ver nunca en él. Por eso dice, no en vano dice en hebreo que ellos se murieron sin recibir lo prometido. Y Abraham tampoco. Todos estos murieron sin recibir lo prometido. Está escrito. Si lo quieres resumido, ahí está en Hebreos. Entonces, la profecía y la promesa que hicieron a Jacob no eran para él, eran para Israel, para Yehoshua, ¿ya? Para Sino que él Yehoshua. fue el portador histórico, ¿ya? Pero nunca eran para él. Por eso dice, Abraham y a su simiente, Mashiach, fueron hechas las promesas. No dice a la simiente, como si fueran muchos. ¿Está claro eso? Bien, vamos a terminar ya entonces este recorrido que ha sido fabuloso, ¿cierto? Ya sabe, hermano, agradezca que esté vivo, agradezca que ha sido escogido y cállese. ¿Ya? Más nada, ¿no? Bien, entonces termina diciendo, vamos a leer acá en el versículo, vamos a leer el 25. Y ordenó Moshe a los levitas, cargadores del arca del pacto de Hashem, diciendo: tomen el texto de esta Torah y lo pondrán de al lado del arca del pacto de Hashem, vuestro Dios, y estará allí